Muy buenas tardes o noches, dependiendo de dónde nos estén escuchando o viendo. Nuevamente aquí unidos en este sábado para dilucidar algunos temas en torno al liberalismo y en este caso a los ataques del liberalismo a la Iglesia en 1870. En esta ocasión me estará acompañando mi buen amigo Jesse. Buenas tardes, Jesse, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación. Yo igual soy un fiel seguidor de la página. Me encanta todo el material y todas las charlas que han tenido son muy enriquecedoras, tanto históricamente, intelectualmente, filosóficamente y sobre todo, ¿no?, espiritualmente. Creo que ese es el objetivo y les agradezco de nuevo. No hay nada que agradecer, Jesse. Al contrario, gracias esta vez por estarnos apoyando. Vamos a estar charlando sobre un tema que es bastante desconocido en muchos ámbitos, ¿no? O se lo toca muy livianamente, si se quiere decir así, sobre el ataque a los estados pontificios a manos de liberales, ¿no? En este caso vamos a tener la presencia igual de un amigo, del profesor Cristian González, que es magíster en filosofía y en consultoría filosófica. Es profesor de antropología y filosófica y estética en el Seminario Mayor de San Jerónimo en La Paz, Bolivia, y también ha sido docente de posgrado en la Universidad Católica Boliviana. Entonces, sin más que decir, presentamos a Cristian, profesor Cristian. Bueno, buenas tardes, Cristian. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes, Cece. Muchas gracias por la invitación.
Un gusto. Muchísimas gracias por estar acá. Te agradezco nuevamente el tiempo que nos brindas eh, para poder charlar y conocer un poquito más sobre este tema, ¿no? Sobre los conflictos de 1870, la guerra hacia los estados pontificios y la unificación de Italia. Perfecto. Eh, Así que muchísimas gracias nuevamente, Cristian. No sé si Jessy quiere agregar algo. Sí, exactamente como decías, este es un tema muy desconocido en la sociedad, en la historia, principalmente en lo que nos llama a esto es a dar luz, ¿no? Sobre esta parte oscura de la historia, sobre cómo en este ciclo de muchas revoluciones no solamente han sido en el entendido de la gente, ¿no? Revoluciones que querían, ¿no? Del pueblo, sino que hay muchas cosas más detrás, ¿no? Si simplemente eran levantamientos contra la opresión, de la aparente opresión que existía, ¿no? Nos explican cómo iban contra la misma religión, ¿no? Y contra la misma sede apostólica, ¿no? Entonces, sobre estos temas, ¿no? Vamos a tratar en profundidad. Sí, cabe aclarar que seguro Cristian nos irá contando más que el papa reinante de esa época, de hecho el último papa reinante de los estados pontificios es el Beato Pío IX, Pío IX, eh, que es el que con más ímpetu condena los errores modernos, ¿no? Es el que saca el sílabus, condena el liberalismo, la masonería, ¿no? Y es el mismo que llega a decir que teme más a los católicos liberales que a los enemigos declarados, ¿no? Entonces, ya Cristian nos estará comentando la guerra que se le hace a la iglesia y por ende también a Pío IX, que justamente es el papa que promulga el dogma mariano de la Inmaculada Concepción, ¿no? No es cualquier dogma, así que hay muchas cosas de por medio. Sin más que decir, bueno, Cristian, te dejamos la palestra para que puedas empezar con el tema. Bueno, perfecto. Una vez más quiero agradecerles a ustedes, a todo el grupo de Católicos contra el Liberalismo por esta invitación para hablar de un tema que sí desconocemos y cómo, bueno, la idea es mostrar cómo el liberalismo no se impone, por así decirlo, a través de una batalla de ideas, ¿no? Sino que se impone a través, también a través de la violencia, a través de las invasiones, a través de rebeliones, a través de secesiones, por supuesto. Entonces, eso es lo que queremos demostrar hoy en día, ¿no? Y el ejemplo de, bueno, todo lo que pasó en 1870 y también antes de eso, porque vamos a hablar un poco de lo que pasó antes, nos muestra cómo funciona, cómo trabaja el liberalismo. Primero señalar que el liberalismo también usa la violencia para imponerse, ¿no? Como les había mencionado, no es solo una batalla de ideas, ¿no? Creo que tenemos muchos ejemplos que ya han sido, bueno, bien demostrados y explicados en otras charlas, en Católicos contra el Liberalismo y en otras plataformas, ¿no? Como la Revolución Francesa, lo que pasó después de la Revolución Francesa, la Vendée. Tenemos, bueno, ejemplos también más recientes como la Guerra Cristera, ¿no? O la Gran Cruzada Española. Tenemos muchos ejemplos de cómo el liberalismo se va imponiendo a través de guerras, invasiones, saqueos. Es así, ¿no? Y realmente vale la pena explorar cada uno de estos episodios importantes en la historia. Y cómo, pues, el liberalismo, a través de tanto, digamos, lo militar, la invasión, como la diplomacia hipócrita, trata de, pues, llegar al poder, ¿no? Entonces, ya con eso, ya entro más que nada en el tema, ¿no? Que es la unificación de Italia o la unificación masónica de Italia, habrá que llamarle, ¿no? Entonces,
primero me gustaría reflexionar y entender cómo era la península itálica antes de esta unificación, ¿no? Hay que entender que, pues, la península itálica sí estaba, bueno, dividida en distintos reinos, distintos ducados, distintos reinos católicos, ¿no? Como tenemos el ejemplo, ¿no? El reino de Sardeña, el reino de las dos Sicilias y, por supuesto, los estados pontificios, que mantenían justamente su independencia y, pues, el objetivo de los estados pontificios era mantener el poder temporal del papado, ¿no? Ante, pues, posibles amenazas que han surgido en la historia, ¿no? Porque hemos tenido como distintos reinos, podemos hablar de los franceses, podemos hablar de Austria, podemos hablar de incluso, bueno, España, cómo han habido choques de intereses en la misma península itálica, ¿no? Por eso es que la presencia de los estados pontificios siempre ha sido fundamental para evitar justamente que el Papa caiga, por así decirlo, bajo el poder, que el poder papal sea, en pocas palabras, manipulado por otros reinos, por más que profesen la fe católica o digan ser católicos, ¿no? Entonces era fundamental esa independencia, ¿no? Esa presencia temporal del papado. Entonces vemos esto. Ahora, algo fundamental que hay que entender es que en la retórica, en la versión liberal de la unificación italiana, vemos cómo se señala que, bueno, Italia, la península itálica estaba dividida por el oscurantismo, por la religión, ¿no? Que además de eso estaba sometida a poderes extranjeros, ¿no? Y usaban eso como excusa para llevar a cabo sus planes, ¿no? Y eso lo tenemos muy presente, incluso si exploramos documentos de Carbonari, de los Carbonarios en Italia, que eran una logia masónica muy poderosa en Italia, pues ellos, si lo leemos a través de cartas, entendemos que en realidad esto de la unificación de Italia, de este movimiento nacionalista, patriótico, era simplemente la punta del iceberg, ¿no? Era simplemente incluso una excusa. Lo que ellos querían era la caída de Roma. La caída, cuando decimos la caída de Roma y cuando los masones hablaban de la caída de Roma, pues la caída de la Iglesia Católica. Y ojo, si leemos ciertos documentos, llegamos a entender que no solo hablaban de la caída del poder temporal de la Iglesia, sino la caída total de la Iglesia Católica. Querían acabar con la Iglesia Católica, ¿no? Ellos iban más lejos. Y ahí es donde también nos enteramos de otro tipo de intenciones, donde decían, bueno, quizás no es lo mejor atacarlos militarmente y martirizarlos, porque la sangre de los cristianos es fuente, por así decirlo, de nuevos cristianos, de nuevas vocaciones, y señalaban que, bueno, lo mejor sería infiltrarse en la propia iglesia, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Pero leyendo estas cartas, ¿no?, del Alta Vendita y todo, vemos sus intenciones. El objetivo final, por más que podremos ver distintas intenciones y quizás algunos desacuerdos, la intención final, concreta, el objetivo final, siempre ha sido, y lo sigue siendo, es aquel de destruir la iglesia, y no solo desde un punto de vista temporal. Entonces, bueno, así es como era la península itálica. Ahora, ¿qué pasó?
¿qué pasó? ¿Cómo se dio esta unificación? ¿No? Obviamente no se dio de la noche a la mañana, ¿no? Y vale la pena entender primero cómo se aprovecharon, por así decirlo, de movimientos que estaban en contra de la influencia austríaca, sobre todo en la península, ¿no? Cabe, bueno, señalar, por ejemplo, la primera guerra llamada Guerra de la Independencia Italiana en 1948. Esta guerra que, bueno, una coalición, distintos reinos de Italia se juntaron militarmente en coaliciones contra los austríacos, incluso en un periodo, digamos, breve, efímero, el reino de las dos Sicilias y los estados pontificios también se unieron a esta coalición contra, bueno, el poderío austríaco. Sin embargo, duró muy poco porque tanto el Papa como los reinos del sur, es decir, de Nápoles y de Sicilia, se dieron cuenta que tras de esto, de esta intención que podía ser muy buena, habían intenciones de hacer reformas, entre comillas, liberales, y que resultarían en el corto y largo plazo, pues nefastas para el reinado social de nuestro Señor, ¿no? Por eso es que se retiraron. Ahora, algo muy interesante, ¿no? En ese periodo, pues surgió lo que se llama la República Romana de 1849. Un grupo de revolucionarios llegaron a invadir Roma. El Papa Pío IX tuvo que huir, más que huir, pues fue exiliado prácticamente, y que por cierto lo salvó lo salvó una tropa de fieles a él, que bueno, después hablaremos de los suavos pontificios cuando hablemos de la contrarrevolución, pero también lo salvó el mismo embajador de España, ¿no? Quien se puso frente a estos revolucionarios y les dijo, si quieren fusílenme, pero les aseguro que aquí en 2 semanas estará España. Y bueno, pues así es como el Papa logró escapar y se fue al reino de las dos Sicilias. Estuvo entre Nápoles y Gaeta, ¿no? El puerto de Gaeta, que también pertenecía al reino de las dos Sicilias. Estuvo ahí hasta que, bueno, los franceses recuperaron e invadieron la República Romana, ¿no? Que por cierto, ¿quién estaba detrás de esa República Romana? Pues probablemente uno de los que más les suene es el nombre de Mazzini, ¿no? Giuseppe Mazzini, quien, bueno, es un episodio aparte, pero era de los más violentos dentro de esta secta carbonaria, ¿no? Él practicaba el esoterismo, se sabe que él participaba de misas negras, se sabe muy bien. Y bueno, una de las figuras más siniestras, ¿no? Y bueno, él estaba detrás de todo esto. ¿Y qué pasó? Que los franceses decidieron pues ocupar, invadir esta República Romana y así restablecer los estados pontificios y devolvérselos al Papa, ¿no? Esto pasó, bueno, una votación en la Asamblea Francesa, donde, bueno, los de la facción, los de la izquierda, podríamos llamarle, de la izquierda francesa, señalaban que la República Francesa debía apoyar a la República Romana, porque la República Romana pues, era una república revolucionaria liberal, ¿no? Así como, por supuesto, la República Francesa también lo era. Pero la facción derechista, la derecha, bueno, pues decían, ellos señalaban que lo mejor era no apoyar otras repúblicas y sería por lo menos bueno respetar esos territorios del papado, ¿no? Decían que invadir los estados pontificios pues era ir demasiado lejos, entonces no estaban de acuerdo con que
el Papa estuviera en exilio y tuviera que estar en otros territorios, ¿no? Y por eso es que, bueno, Napoleón III apoyó esta iniciativa y mandó una expedición militar a los estados pontificios. En ese entonces ya era la República Romana, y la recuperaron. La República Romana duró menos de 6 meses, por cierto. Y aquí una aclaración, muy importante, porque vamos a hablar mucho de los franceses y cómo los franceses incluso llegaron a apoyar por mucho tiempo al Papa. Napoleón III no era un contrarrevolucionario, esto hay que aclararlo. Sin embargo, en la Asamblea Francesa sí había una facción conservadora de derecha que no quería ir, no estaba a favor de que la revolución vaya demasiado lejos, por así decirlo, y digamos que Napoleón era un poco de ese pensamiento, no había que ir demasiado lejos. Luego vamos a ver qué pensaba Pío IX de ese tipo de pensamiento, ¿no? De que la revolución no tiene que ir demasiado lejos. Pero simplemente para aclararlo, Napoleón III no era un contrarrevolucionario, él era un liberal moderado, es decir, un conservador, ¿no? Bueno, esto pasó. Vemos como ya Pío IX vuelve a Roma, vuelve a los estados pontificios. Y bueno, pues los franceses, esto también es muy importante, se quedan en Roma, en los estados pontificios, para garantizar la seguridad del Papa y la independencia de los mismos estados pontificios, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, después de eso hemos tenido también la Segunda Guerra de la Independencia Italiana, ¿no? Que pasó en 1859. Y bueno, ahí vemos un poco más de lo mismo, ¿no? Vemos cómo se armaron coaliciones contra, sobre todo, los austríacos. También vemos el apoyo de Napoleón III, vemos un mayor acercamiento entre Napoleón III y los revolucionarios radicales, y vemos cómo pues, estas victorias de estos reinados, sobre todo el reino de Sardeña, bajo el liderazgo de la Casa de Saboya, pues resultó en un paso importante para las intenciones de los revolucionarios, porque en estos pasos importantes para, digamos, disminuir la influencia austríaca en Italia, pues claro, se hicieron alianzas, ¿no? Entre, sobre todo, reinos del norte, ya invadidos, infestados de masones, por supuesto con el mismo reino de Sardeña, ¿no? Entonces vemos que estos bandos, estos reinos revolucionarios se fortalecieron aún más, y eso por supuesto que fue nefasto para el reino de las dos Sicilias y por supuesto para los estados pontificios, para el Papa Pío IX, ¿no? Y esto, pues aquí paso a otro episodio que quizás se aleja un poco de Pío IX, solo un poco, pero igual tiene que ver con, bueno, lo que es la revolución y las intenciones de los revolucionarios. Garibaldi, otro revolucionario que decía que había que matar al Papa, había que fusilarlo, lo detestaba, él lo recontra detestaba, empezó una expedición militar que lo llamaban la expedición de los 1000 o de los 2000, ¿no? Que decían que eran solo 2000 soñadores románticos con el deseo de instaurar una patria para todos, ¿no? Según la retórica romántica revolucionaria, cuando en realidad eran más personas, eran más tropas. Habrán sido 2000 en un inicio, pero en realidad habían recibido el apoyo de Inglaterra y de otras fuerzas. Pero claro, para venderte una versión romántica te señalan esto, ¿no? Que estaban en inferioridad de condiciones, que
que era como un David contra Goliat, cosa que no era así. Estaban apoyados por fuerzas muy poderosas, ¿no? Entonces ellos llegaron por el sur, por lo que es hoy en día Sicilia, ¿no? Llegaron a lo que es Marsala, primero por Stromboli y luego por Marsala, y empezaron, bueno, a invadir lo que es primero Sicilia, ¿no? Cabe recalcar que antes estos revolucionarios, a través de burgueses en Sicilia y en Nápoles, habían ya empezado a plantar, por así decirlo, semillas malignas, ¿no? Con rebeliones, revueltas, manifestaciones violentas, financiadas por, bueno, sí, los masones, pero también por la burguesía siciliana y napolitana, quienes también estaban a favor de una revolución liberal en el reino de las dos Sicilias, ¿no? Entonces, ellos ya habían empezado a financiar movimientos revolucionarios y secesionistas en el sur de Italia o en el reino de las dos Sicilias, ¿no? Entonces Garibaldi entra y bueno, pues hubo obviamente un intercambio, hubieron negociaciones con Francisco II, que no llegaron a buen fin. Inclusive le habían propuesto quizás alinearse con la revolución italiana. Hasta incluso le dijeron, oye, si tú invades los estados pontificios, quizás te permitan al menos seguir siendo el rey de Nápoles, por lo menos. Quizás ya no el rey de Sicilia, pero el rey de Nápoles. Si quizás les haces este favorcito de invadir los estados pontificios, pues algo bueno podría salir para ti, ¿no? Para que sigas con este poder. Sin embargo, él se negó, ¿no? Cosa que, bueno, hay que resaltar y además señalar. Y bueno, pues lastimosamente los Garibaldi y sus soldados, apoyados por los ingleses y otras fuerzas, no solo terminaron por invadir la isla de Sicilia, sino que también terminaron invadiendo ya Calabria, Basilicata, Apulia, Campania, donde está hoy en día Nápoles, y llegando a lo que es hoy en día la región de los Abruzos o Abruzzo, ¿no? que digamos estaba bastante cerca de los estados pontificios, ¿no? Y bueno, es aquí como llegamos a la gran historia del cerco de la fortaleza de Civitella del Tronto. Civitella del Tronto era la fortaleza que se encontraba más al norte del reino de las dos Sicilias, una gran fortaleza borbónica. Esta fue la última fortaleza borbónica ante las invasiones de Garibaldi. Y bueno, pues ellos se encontraban en desventaja por distintas circunstancias. Ellos sí que estaban en inferioridad de condiciones, por cierto, sí que se encontraban en una situación bastante desfavorable. Y bueno, pues ellos podían tranquilamente, al ver que ya todo estaba al menos aparentemente perdido, ellos, bueno, podían rendirse. Sin embargo, no, fueron cercados, pero siguieron luchando hasta el final, hasta que, bueno, obviamente ya no pudieron más y bueno, los revolucionarios lograron tomar Civitella del Tronto. Es un episodio muy importante porque estas personas, por más que en cierto sentido ya sabían lo que podía pasar, se negaron a someterse a la revolución y bueno, lucharon hasta el final, ¿no? Es por eso que es el último gran episodio de estas fuerzas borbónicas católicas, ¿no? Y bueno, quiero también señalar aquí, es por eso que la comunión tradicionalista y grupos afines al carlismo y al catolicismo político celebran cada año un encuentro justamente en Civitella del Tronto, ¿no? Lo celebran con
conferencias muy interesantes que tocan con seguramente mucha más profundidad con la que yo le estoy haciendo este tipo de temas, ¿no? Con expertos, historiadores, expertos en historia del Reino de las Dos Sicilias y de los estados pontificios, ¿no? Tocan estos temas y bueno, celebran la Santa Misa tradicional y todo. Es algo muy lindo. Bueno, ya tenemos prácticamente toda Italia bajo la mano dura, bajo el poder de los revolucionarios, ¿no? Ya tenemos la proclamación del Reino de Italia, tenemos a Vittorio Emanuel II como rey de Italia y bueno, aquí tenemos ya a los estados pontificios totalmente acorralados. Fue así. Sin embargo, lo que podríamos decir seguía manteniendo en pie a los estados pontificios, hay que decirlo, era la ayuda francesa, ¿no? De Napoleón III. Como yo les había comentado anteriormente, habían tropas francesas en los estados pontificios para defender al papado, a los estados pontificios, en caso de cualquier invasión. Tenemos, bueno, simplemente para nombrarla, la Tercera Guerra de la Independencia Italiana de 1865. Es igual un episodio importante que igual siguió fortaleciendo a los revolucionarios, ¿no? Bueno, ahora sí llegamos a lo último, ¿no? A los últimos episodios de los estados pontificios, ¿no? Vemos cómo en 1861, Cavour, poco antes de morir, meses antes de morir, ante el Parlamento italiano, hablaba de la cuestión romana. Él decía que para que se cumpla esta unidad, esta unificación de Italia, era esencial que Roma sea la capital. Cabe aclarar que hasta entonces la capital del Reino de Italia estaba en Turín, en el norte de Italia. Entonces ellos señalaban a través de la iniciativa de Cavour que era necesario que Roma sea la capital del reino, con o sin el sí, podríamos decir, de Pío IX. Entonces, ahí empezaron una serie de, digamos, de diálogos diplomáticos entre los estados pontificios y los revolucionarios y el Reino de Italia. Ellos trataban de ofrecerle al Papa ciertas garantías. En principio, al menos diplomáticamente, no eran hostiles. Ellos trataban de llegar a una solución, entre comillas, pacífica. Ellos trataban de obtener el sí, un acuerdo con Pío IX a través de la diplomacia, ¿no? Incluso trataron también de convencer a Napoleón III que retire sus tropas. En un principio estaba de acuerdo, pero él decía, bueno, voy a exigir ciertas garantías, pido que no se atente contra el Santo Padre o contra las posesiones de la Iglesia. Pero en fin, estos diálogos diplomáticos no llegaron en un principio absolutamente nada. Y no solo por Napoleón III, sino principalmente por la fuerza, por la decisión del gran Papa Pío IX. Y me quedo un poco aquí porque es fundamental entender esto. Pío IX, como también lo señaló Héctor, señalaba que todavía los católicos liberales eran más peligrosos que esos revolucionarios abiertamente anticatólicos. Él decía que estos eran más peligrosos y él
señalaba que era un peligro pactar con estos liberales moderados o también conocidos como conservadores. Él estaba en contra de esta posición moderada. Él decía, estos moderados nos van a llevar a la tibieza y nos van a llevar a la perdición. Por eso es que, bueno, cuando alguien pretende llamarse contrarrevolucionaria y te habla de preservar los valores de Occidente y de conservar los valores del cristianismo, o hasta te meten incluso los valores judeocristianos, pues hay que decirlos, hay que llamarlos por su nombre. Son no simplemente conservadores, son liberales moderados. Entonces, son todo menos contrarrevolucionarios. Y Pío IX esto lo entendió muy bien. Por eso es que es importante que nosotros como católicos lo entendamos, ¿no? Con el liberal moderado tampoco hay que dialogar, tampoco hay que tener un pacto con el liberal moderado. Bueno, en este periodo, en este proceso de diálogos, de tratar de convencer al Papa a través de la diplomacia, también habían intervenciones militares, no hay que engañarnos, ¿eh? También habían intervenciones militares. Sobre todo Garibaldi decía, ya no tengo tiempo, ya no puedo esperar. Tenemos que tomar Roma, por las buenas o por las malas. Parece que el Papa no quiere aceptar por las buenas. Bueno, también entonces tomaremos Roma por las malas. Y Garibaldi intentó en 2 ocasiones. La más llamativa y la que hay que recordar es, por ejemplo, la batalla de Mentana, ¿no? Esto fue en el año 1867. Muy importante, ¿qué pasó? Bueno, pues Garibaldi, impaciente, decidió invadir los estados pontificios, ¿no? Y es así como los suavos pontificios, que cuando hablemos de las contrarrevoluciones hablaremos con un poco más de detalle de ellos, los suavos pontificios, con la ayuda de los franceses que desembarcaron en el puerto de Civitavecchia, derrotaron a las tropas de Garibaldi justamente en el poblado de Mentana, que Mentana se encuentra, bueno, en lo que es hoy en día la región del Lazio, ¿no? Los derrotaron, esto pasó en 1867 y tuvieron que retirarse derrotados. Fue probablemente el episodio más heroico, al menos de victoria, de los suavos pontificios. Con esto, bueno, todo seguía estancado para los revolucionarios. Ni la diplomacia, ni las invasiones, ni, ni, ni la presión de Garibaldi, ni la presión diplomática, nada, todo estaba estancado. Para ellos se trataba simplemente de la cuestión de la presencia francesa. Había que terminar con esa presencia francesa en los estados pontificios. Pero en realidad, yendo más allá, se trata de la decisión, se trata de la valentía de Pío IX. Porque Pío IX podía tranquilamente caer y pactar con la diplomacia, a través de la diplomacia. Podía decir, ok, bueno, vamos a ceder en este tipo de cosas, ok, tomen Roma, pero respeten las propiedades de la iglesia. Podía hacerlo tranquilamente, más allá de la presencia francesa, más allá de cuánto tiempo resistió Pío IX desde el punto de vista militar. Más allá de eso, fue la valentía de Pío IX. Con o sin los franceses, Pío IX estaba dispuesto a resistir hasta el final. Es así. Entonces, él estaba dispuesto a resistir hasta que no hubiera otra, ¿no? Y eso es lo que hay que resaltar, más allá de la presencia francesa, que sí fue importante. Bueno, ahora llegamos a un episodio importante.
la guerra franco-prusiana. ¿Por qué? Bueno, pues Napoleón III necesitaba tropas, Francia necesitaba tropas contra Prusia. Y por eso es que llamaron a la gran mayoría de los soldados, de sus tropas que se encontraban en los estados pontificios para, pues, luchar, para ir a luchar contra Prusia. Lastimosamente eso pasó, pero bueno, por un breve periodo Napoleón mandó una pequeña tropa a Roma para por lo menos asegurar, defender a los estados pontificios, muy brevemente. Así que todavía los revolucionarios no podían hacer nada, aunque sí habían negociaciones entre Francia y el Reino de Italia para que el Reino de Italia se uniera a Napoleón III contra Prusia. Entonces habían un poco este tipo de diálogos, estas negociaciones para que, digamos, las tropas francesas se retiraran y el Reino de Italia se aliara con la República Francesa, con Napoleón III contra Prusia. Siguieron estas negociaciones hasta que pasó algo que cambió todo, pues estamos hablando de la derrota de Francia. Esto fue muy importante, porque ahí sí que ya habíamos tenido ya la invasión prusiana de Francia, necesitaban tropas para defender las fronteras francesas, entonces pues ya con eso ya tuvimos la retirada definitiva de las tropas francesas en los estados pontificios. Entonces ya tenían el terreno libre, los revolucionarios tenían el terreno libre para invadir Roma, para invadir los estados pontificios. Lastimosamente así pasó, y antes de la invasión tenemos un intercambio de cartas entre Vittorio Emanuele II, el rey de Italia, y Pío IX. Muy interesante y muy importante, porque si leemos la carta de Vittorio Emanuele II, nos damos cuenta, o pareciera que él tiene buenas intenciones. Él dice: yo soy un fiel hijo de la iglesia, estoy en una situación penosa, en una situación difícil, porque por un lado tengo un deber como hijo de la iglesia y por otro lado tengo un deber como rey de Italia y le debo a mi pueblo, ¿no? Él decía: yo respeto a la iglesia, mi intención no es faltarle al respeto a la iglesia, no, nosotros no pretendemos saquear y destruir posesiones de la iglesia y cometer injusticias. Nuestra intención es simplemente justicia, es decir, que Roma sea de los italianos, de los patriotas, de los nacionalistas, ¿no? Porque es la capital histórica de la península itálica. Un lenguaje que uno diría, o sea, que engañoso, ¿no? Que por supuesto no engañó al Santo Padre, pero que si nos encontráramos con una carta parecida de un jefe de Estado en la actualidad, pues no faltaría el que saldría diciendo que es un aliado del catolicismo, que es un contrarrevolucionario. Entonces no debemos permitir que nos engañen, por más que nos hablen con este lenguaje ambiguo, donde pues quieren mostrarse como hijos de la iglesia. Pío IX entendió que Vittorio Emanuele sí era un revolucionario, pero aparte era principalmente un católico liberal. Por ende, no. Le respondió, le dijo que no daría que seguiría defendiendo, porque él los llamaba expropiadores. Esto pasó, muy interesante. Llegamos al año 1870. Bueno, pues ¿qué pasó? Ellos llegaron con mucha facilidad, hay que decirlo, en principio, a invadir, por ejemplo, Viterbo, Frosinone, que están en lo que hoy en día es la región del Lazio, y llegaron a las puertas de Roma, ¿no?
Y los zuavos pontificios, fieles al Papa, defendieron hasta lo último la ciudad de Roma, y por ende el papado, en los muros aurelianos. Defendieron hasta que pues, una pequeña parte de estos muros colapsó cerca de lo que es la Porta Pía, y así es como los revolucionarios entraron. Cuando una parte de estos muros colapsó, los revolucionarios entraron a la ciudad de Roma. Es por eso que, bueno, cada año, el 20 de septiembre, muchos católicos van a la Porta Pía justamente para conmemorar esto, ¿no? Para conmemorar al gran Papa Rey. Porque esa fue la verdadera, digamos, esa fue la derrota, la entrada de los revolucionarios. A pesar de que los suavos siguieron resistiendo, ya el colapso de una parte de los muros aurelianos para mí representó ya la auténtica derrota, ¿no? Entonces, es por eso que cada año muchos católicos, sobre todo el 20 de septiembre, van a Porta Pía y conmemoran a este gran pontífice y su valiente resistencia. Los revolucionarios entraron y bueno, pasó lo que pasó. Lograron invadir Roma. Bueno, con esto ya paso a la última parte de mi exposición, hablando un poco de qué pasa con qué pasó con los movimientos contrarrevolucionarios. Y voy a mencionar específicamente a 3. El primero, que es el que personalmente más me gusta, es el movimiento sanfedista. Los sanfedistas surgieron mucho antes, o sea, surgieron con las invasiones napoleónicas. Y uno diría, oye, bueno, pero ¿y qué tiene que ver las invasiones napoleónicas con la unificación de Italia? Bueno, en realidad una cosa llevó a la otra, ¿no? Y sabemos que Napoleón fue el que difundió este cáncer en toda Europa. Entonces, es muy importante entender la cuestión de las invasiones napoleónicas. Pero más allá de eso, yo resalto la respuesta de los sanfedistas, que en realidad ellos no se llamaban a sí mismos sanfedistas, se llamaban, bueno, legitimistas. De hecho, los que los llamaron sanfedistas fueron los de las tribus, los de las tropas napoleónicas. En un tono un poco despectivo, ¿no? Como pasó con los cristeros. Estos sanfedistas, ¿no? Hasta que luego los mismos sanfedistas, podríamos decir que tomaron ese nombre que lo usaron en los napoleónicos en tono de burla, ¿no? Los sanfedistas eran, pues, no solo antinapoleónicos, sino eran auténticamente contrarrevolucionarios. Decían muerte al jacobino, decían, ¿no? De hecho, pues hay el canto de Sanfedisti, ¿no? Que les recomiendo buscarlo en YouTube, que lo pueden encontrar incluso con traducciones del napolitano al español, con los subtítulos. Es muy interesante y en eso vemos un poco las intenciones y lo que querían los sanfedistas, ¿no? Incluso hay una parte en la canción que dicen, bueno, traducido sería viva el populacho, decía, ¿no? Como hablando de viva el pueblo, porque el pueblo estaba en contra de Napoleón, estaba en contra de la revolución. El pueblo en su mayoría era contrarrevolucionario, estaba contra de los jacobinos revolucionarios. Por eso es que decía, viva o re, viva popular, decían, ¿no? Es muy interesante. Y bueno, por supuesto decían, muerte, muerte al jacobino, ¿no? Y señalaban cómo, es muy interesante esa canción, se la recomiendo. Hasta señalan cómo el jacobino, el francés, el revolucionario, en el nombre de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, te roban, ¿no? Te dice, yo te voy a robar en el nombre de la libertad, ¿no? Y esto se aplica no solo con los jacobinos y los napoleónicos, sino también con todos los revolucionarios. Yo te robo en el nombre de la libertad, ¿no? Bueno,
Eh, Después otro, más que movimiento contra el revolucionario, que obviamente lo fueron, eh, quisiera hablar un poco de los suavos pontificios, ¿no? Los suavos pontificios eran católicos, muchos de ellos alemanes, otros de ellos napolitanos, españoles, sicilianos, belgas, tengo entendido que hasta canadienses, decidieron pues ser voluntarios para defender al Papa. No había otra intención. Ahí está la nobleza de las intenciones de los suavos pontificios, porque ellos no querían establecer un nuevo reino católico, no tenían intereses políticos, el único interés que tenían era el de defender al Papa, defender el poder temporal del Papa, lo único, y por ende defender la iglesia. Ellos lo entendían eso muy bien. Ahí está la nobleza de sus intenciones. Voluntarios que estaban dispuestos a dar su vida por la iglesia, por el Papa. Eran voluntarios que entendían las consecuencias de la revolución. Eran voluntarios que entendían que los moderados igual quieren la destrucción de la iglesia, solo que a un largo plazo, con cierto freno. Lo entendían perfectamente. Por eso es que se quedaron, porque si no entendemos esta noble intención, no tiene sentido el ser voluntario para los estados pontificios. Ellos lo hicieron por fe, por amor a la Santa Iglesia, por amor al Santo Padre. Y por supuesto, por amor al reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Causa más noble que esta no hay. Por eso hay que resaltar y recordar a estos héroes, a los suavos pontificios. Y para terminar, y con esto ya voy concluyendo mi exposición, quisiera hablar un poco del brigantaggio. Brigante en Italia, en el italiano, sería como el bandido. El brigante es el bandido. ¿Qué pasó con los brigantes, con el brigantaggio? Bueno, ellos surgieron después de la unificación de Italia, al ver que el sur de Italia estaba sufriendo tremendas injusticias. Los campesinos, si antes se quejaban que vivían cierto nivel de pobreza, después de la unificación de Italia la cosa se volvió tremenda. Los niveles de pobreza, los agricultores fueron pues perjudicados. Además que el reino de Italia también había pactado con clanes camorristas. Aquí una cosa que quisiera contarles brevemente. Cuando las tropas revolucionarias llegaron a Nápoles, bajo obviamente el comando de Garibaldi, de estos masones, ¿quiénes salieron a festejar en las calles? Los camorristas. Los camorristas, para quienes no están informados o no los conocen, son, porque no eran, siguen existiendo, son clanes, bandas criminales que surgieron en la región de la Campania y Nápoles, dedicados pues a la criminalidad organizada, en su época a la prostitución, al contrabando, a la protección, entre comillas, es decir, a obligar a la gente a pagarles por protección, en pocas palabras, ¿no? En pocas, págame para protegerte de mí mismo, digamos. Y bueno, hoy en día se dedican, por supuesto, al narcotráfico, ¿no? Y al tráfico de personas. En esa época también habían camorristas. Y cuando llegaron los masones revolucionarios a la ciudad de Nápoles, ¿quiénes salieron a festejar? Los camorristas, cabezas de clanes camorristas en Nápoles. Entre ellas la más famosa, el clan del barrio de Piñasec, que salió miembros de este clan salieron a festejar a las plazas. Entonces, bueno, volviendo al tema de los brigantes. Los brigantes
respondieron ante las injusticias en el sur de Italia, que cada vez se volvía más pobre, a través de guerrillas. Los brigantes armaban guerrillas para pues causar un cierto tipo de guerra civil y a lo mejor llevar a una nueva independencia del sur de Italia. Aquí quiero hacer una aclaración muy importante porque no todos los brigantes eran contrarrevolucionarios, ¿ok? Habían algunos que simplemente tenían otro tipo de intenciones, a lo mejor incluso habían algunos que estaban aliados con otro tipo de clanes, entonces fueron perjudicados. Entonces había de todo. Por eso es que quiero estoy hablando de los brigantes con cierta cautela. Sin embargo, habían facciones de los brigantes auténticamente contrarrevolucionarias que entendían lo que pasó con la invasión de Garibaldi al Reino de las Dos Sicilias, con la caída del Reino de las Dos Sicilias, y que reivindicaban la herencia cultural del Reino de las Dos Sicilias y que defendían y querían restaurar el catolicismo en el Reino de las Dos Sicilias, en el sur de Italia. Por eso es que hablo un poco de ellos. Es muy interesante y es un tema, por supuesto, muy extenso y muy interesante, ¿no? Y de hecho, muchos de los brigantes también cantaban, por ejemplo, el himno de San Felisti, ¿no? Y bueno, claro, ellos estaban totalmente acorralados, amenazados, su misma cultura estaba amenazada porque el napolitano y las distintas lenguas del sur de Italia siempre habían sido respetadas, primero por los mismos españoles. Los españoles estaban en contra que el español sea impuesto en Nápoles y en los otros reinos. Se respetaba el napolitano, el siciliano, se respetaba y se difundía, como lo hizo España también, pues en el Nuevo Mundo, ¿no? Si hoy en día existen las lenguas indígenas, pues es gracias a los españoles. Lo mismo pasó con el napolitano y otras lenguas. Cuando llegaron los revolucionarios, nada de eso pasó. De hecho, el napolitano no podía ser hablado públicamente en las instituciones. El hablar napolitano era visto, y hasta ahora es visto, como de la gente inculta, de la gente del campo, que no tiene mucha cultura, etcétera, ¿no? Así que bueno, yo con esto concluyo mi exposición. Creo que podemos pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, Cristian. Nuevamente es un tema no muy conocido y por eso te agradezco el tiempo. Entre las preguntas que nos hacían está ¿cuál es la influencia que tiene el papel que juega Garibaldi en todo este conflicto? Bueno, ya la respondiste, ¿no? De hecho, pero tal vez nos puedas hablar quién era Garibaldi, un poquito más. Hola, ¿se me escucha? Cristian, hola. Creo que no nos escucha. Sí, creo que tenemos problemas de audio. Bueno, mientras restablecemos la comunicación con Cristian, algunos comentarios, ¿no?, sobre esta cuestión, que creo que lo que nos ha detallado aquí Cristian es muy rico en historia, ¿no? Es grandioso. Es como hablar, ¿no?, a los que, tanto de este lado, ¿no?, del continente de Hispanoamérica, y los que están viéndonos, ¿no?, desde España, que pues es una parte muy importante. Sé que para nosotros de este lado es un poco, qué sé yo, confuso entender todas estas cuestiones, pero lo que tenemos que entender es esto, ¿no?, de que los estados pontificios eran justamente, ¿no?, la jurisdicción en la que tenía la iglesia, ¿no? Lo
lo que hoy en día conocemos, ¿no? Como el Vaticano, pero es más chiquito, no es una cosa muy pequeña, ¿no? Pero los estados pontificios en ese entonces, pues se extendían desde Roma, ¿no? Hasta el mar Adriático, ¿no? Como que cortaba Italia en dos, ¿no? Y esto tiene una historia que va desde la época del Sacro Emperador Romano, ¿no? Bien sabemos que desde la conversión del Imperio Romano, ¿no?, al cristianismo, lo que sucede es que se oficializa, ¿no?, la religión católica, el cristianismo, como la religión oficial del Imperio Romano, ¿no? Entonces se mantenía toda esta concesión, ¿no?, que había dado de primera mano, ¿no?, el emperador. De hecho, entre las primeras concesiones que se da es el emperador Constantino, ¿no?, y su madre Santa Elena, que dan es la iglesia de San Juan Laterán, ¿no? Entonces, es esta cuestión de que creo que no es muy entendida, especialmente en el mundo de hoy, especialmente influenciado por el pensamiento liberal, de que la iglesia no tiene que tener posesiones, ¿no?, de que se tiene que limitar a simplemente ser, ¿no?, una cosa espiritual y que, bueno, que tiene que ser eso. No, de ninguna manera. Los estados pontificios, hasta que cayeron, ¿no?, eran una garantía, ¿no?, de independencia y libertad de acción, ¿no?, del Papa como cabeza de la cristiandad, ¿no?, y sobre todo de la religión. Eso por un lado, ¿no? Que también los papas mantenían, ellos no lo veían como algo que habían adquirido, ¿no? Los papas mantenían el poder temporal como un patrimonio de la iglesia, ¿no?, que había sido heredados a ellos, ¿no?, y lo preservaban, ¿no?, de forma temporal. Es por esta cuestión, ¿no?, de que se entendían, ¿no?, en las revoluciones desde la Revolución Francesa específicamente, que entendían de que para quitarle la influencia a la fe católica, ¿no?, y a la libre accionar del catolicismo, pues tenían que, ¿no?, cortar con el poder temporal y la influencia, ¿no?, del Papa. Es por esta razón de que, por ejemplo, en 1798, si no me equivoco, ¿no?, justamente se llega a secuestrar al Papa de ese entonces, Pío VI. Imagínense que nos llegaran noticias, ¿no?, en el día de hoy, ¿no?, de que, bueno, resulta que, no sé, los italianos han secuestrado al Papa y lo han puesto en cautiverio, ¿no? De hecho, el Papa murió, ¿no? Pío VI murió en cautiverio, entonces y de hecho se lo conoce a Pío VI como el último Papa, ¿no? Entonces, es este plan desde la Revolución Francesa, ¿no?, que ya estaba muy encarnizado, justamente mentalizado, ¿no?, así, influenciado e inspirado por la masonería satánica y por todos los liberales para actuar, ¿no?, con el pontificado. Ellos veían el pontificado y esto del papado como algo ya caduco, ¿no? Entonces es por eso que se hace toda esta cuestión de la guerra contra la iglesia y del Estado pontificio. Cristian, te tenemos de vuelta, ¿nos escuchas? Sí, sí. Ahora sí, ¿me escuchan a mí también? Sí, ahora sí tenemos unos problemas. Yo estaba dando cierto contexto, pero bueno. Héctor, ¿qué pregunta era la siguiente para volver a esto? Sí, una de las preguntas que nos hacían que se perdió es el tema de cuál es la influencia o el papel que juega Garibaldi. Si bien eso ya lo fuiste dilucidando, quizás conviene decir quién era Garibaldi, ¿no?, para aquellos que no nos conocen, y qué es lo que pensaba de la iglesia, ¿no? ¿Por qué ese odio a la iglesia y al Papa? Perfecto. Bueno, Garibaldi sabemos, era un masón perteneciente a esta secta masónica de los Carbonari, ¿no? Y él era podríamos decir un poco, o sea, al menos a mí me viene a la cabeza este ejemplo, el equivalente a un Che Guevara, más o menos, ¿no? Muy parecido, de hecho. Él era de esos que decía, no, hay que ir, invadir y fusilar al Papa, ¿no? Él era, bueno, de hecho, lo conocen en la retórica romántica de la historia de la vida de Garibaldi, lo conocen como el héroe de los dos mundos, ya que también estuvo en América, que ese es otro tema
También interesante, sin embargo, bueno, aquí lo importante es volver al tema de la influencia de Garibaldi en la unificación de Italia. Garibaldi era un bandido, era un experto en la guerra, él era una persona que quería ver la iglesia pues sangrar, él quería ver cómo mataban a sacerdotes, él quería ver la muerte de la iglesia, él era de los más extremistas dentro de la masonería. Pero aquí obviamente hay que aclarar, los moderados no es que querían defender la iglesia, simplemente que tenían otro modus operandi. Vean que no era lo mejor exponerse e ir a invadir y matar a todos, digamos. Mientras que Garibaldi era más de la escuela de la Revolución Francesa, ¿no? De ir, matar a todo aquel que esté a favor, que sea católico y que esté a favor del catolicismo, ¿no? Eso era Garibaldi. Garibaldi admiraba a los jacobinos, ¿no? Podríamos decir de ideología jacobina, ¿no? Él quería que la revolución que es italiana sea parecida a la revolución francesa, es decir, lo más sangrienta posible, ¿no? Y él odiaba a Pío IX con todas sus fuerzas, lo detestaba. ¿Y por qué lo detestaba? Porque, claro, Pío IX era totalmente antiliberal. Y más allá de Pío IX, Garibaldi odiaba la figura del Santo Padre, lo detestaba. Y de hecho, un dato interesante y curioso es que a él le parecía interesante la tortura que se les hacía a religiosos y religiosas en la Revolución Francesa y posterior a eso, ¿no? Por ejemplo, antes de matar a un religioso y a una religiosa, los ponían desnudos frente a frente para que, ojo, estamos hablando de religiosos, de gente célibe, ¿no? Los ponían frente a frente para que pues cometieran pecado mortal y luego los mataban. Esto es algo muy curioso, porque esto un ateo no lo hace, ¿no? Esto alguien que no cree en Dios no lo hace. Ellos lo hacían porque querían que estos sacerdotes, estos mártires, no murieran mártires, sino que se fueran al infierno, cometiendo pecado mortal en los últimos instantes de su vida. Eso a él le fascinaba, le gustaban este tipo de torturas, ¿no? Que por supuesto también se cometieron en la mal llamada Guerra Civil Española, ¿no? Entonces, Garibaldi era un sanguinario y el rol de Garibaldi fue fundamental porque él fue el gran artífice de la caída del Reino de las Dos Sicilias. Él fracasó, hay que decirlo, fracasó en sus expediciones, en sus invasiones contra los estados pontificios, fracasó, sobre todo en la gran batalla de Mentana, como había mencionado antes, con la presencia con la heroica actuación de los suavos pontificios y también, hay que decirlo, de la ayuda de los franceses. Pero él fue fundamental porque él logró acorralar, logró, digamos, directamente cercar, por así decirlo, los estados pontificios, porque él fue el gran artífice de la caída del reino de las dos Sicilias. Por eso es que su figura es fundamental. Una figura, podríamos decir, más extrema que la de Garibaldi es la de Mazzini, ¿no? Mazzini era un esotérico y era, o sea, es curioso, Mazzini a los ojos de Garibaldi era demasiado extremista, o sea, imagínense cómo era Mazzini. No, increíble. Wow. Y miren, para que esto no sea ajeno a nosotros, ¿no? Nosotros que estamos de este lado del continente, voy a leer de una lápida ya, que tiene la lápida interior del Palacio Masónico en conmemoración de Giuseppe Garibaldi, que está en Uruguay, ¿ya? Y le dedican una lápida que no lo voy a leer todo, pero lo que dice: hacia la inmortalidad que se elevará el nombre de José Garibaldi, que terror de los déspotas, con sublime corazón por la libertad de los pueblos luchó toda su vida. Los obreros de la verdad bajo los auspicios de la masonería, el día 20 de septiembre, bla, bla, ¿no? O sea,
para que vean que no es una figura netamente ajena, digamos, ¿no? Está reconocido en el templo masónico de Uruguay. Lo pueden ver, esto es información que está en internet. Entonces, bueno, eso para tener en cuenta. ¿Cuál es, perdón, Héctor, la otra pregunta? Bueno, yo creo que esas son todas las preguntas que se nos han hecho, porque ya respondimos, ¿no? Ya se respondió el tema que tuvo la masonería. Muchos de estos revolucionarios está comprobado que han sido masones comprobados, ¿no? Incluso en las revoluciones, en la matanza de frailes que hubo por esa época, igual por esos años en España. La masonería y el liberalismo han estado muy compenetrados, eso es lo que hablábamos en nuestra pasada charla con el padre Gómez Mir. Y bueno, Cristian, hemos hablado de Pío, el Papa Pío IX, el gato Papa Pío IX. ¿Por qué ese odio, muy aparte de lo que representa el Papa Pío IX, por qué crees tanto odio, ¿no? ¿Tú crees que se deba por el incesante celo apostólico que tenía contra el liberalismo? Pues, porque si no estoy mal, es el Beato Pío IX el que escribe el sílabus, ¿no? No sé si nos puedes comentar el sílabus y la cuanta cura. ¿Cuál es el impacto que tiene y su relevancia? Perfecto. Bueno, claro, ¿por qué lo odiaban tanto a Pío IX? Porque entendió el liberalismo como nadie. O sea, él entendió perfectamente el liberalismo, porque él no solo reconoció, obviamente, a los liberales, a los revolucionarios radicales, como podían ser Garibaldi, podía ser Mazzini, sino que también Pío IX reconoció a los más letales, a los católicos liberales, ¿no? Y ahí vemos pues el sílabus, y eso fue, digamos, un golpe duro al liberalismo, porque ahí el Papa estaba claro, la Iglesia no podía dejarse seducir por esta retórica liberal moderada, por esta retórica conservadora, ¿no? Con la que han tratado de seducir al mismo Papa Pío IX, de esta retórica de que nosotros no pretendemos atentar contra la Iglesia, nosotros no pretendemos incluso difundir los valores del cristianismo, que les debe sonar muy familiar de ciertos sectores de la derecha internacional, ¿no? Entonces Pío IX reconoció a esos enemigos y decía, estos son más peligrosos que los otros. ¿Por qué? Porque los otros te van a llevar al martirio. En cambio, estos te van a llevar al infierno. ¿Por qué? Porque los tibios, o más que los tibios, los católicos liberales, van a tratar de mezclar catolicismo con liberalismo. Van a tratar de mezclar la ortodoxia con liberalismo. Ahí está el problema. ¿Y eso a qué lleva? A la confusión, a la heterodoxia y a la perdición de las almas, por ende al infierno. Entonces, Papa Pío IX lo reconoció muy bien. Muchos dirían es probablemente el papa más antiliberal de la historia. Pío IX se enfocó más que nada en los católicos liberales, en el liberalismo, digamos, social, político, y tenemos también al gran San Pío X, que se enfocó más que nada en el liberalismo interno dentro de la Iglesia. Ojo que Pío IX también ya lo había hecho, pero San Pío X se enfocó más que nada en eso, ¿no? Entonces, por eso es que lo odian. O sea, tener un papa que no quiera aceptar, ceder ante ofertas interesantes, ofertas que te garantizan independencia, o digamos, no independencia, pero sí cierta, al menos lo que llamaban, lo que es el Vaticano, te garantizaban una independencia del gobierno del Reino de Italia,
te garantizaban pues inmunidad, te garantizaban e inclusive tener un pequeño ejército. Esto bajo la iniciativa de Napoleón III. Decían, ¿por qué no le ofrecen un ejército para defender al Papa en caso de cualquier cosa? No, el Papa reconoció que estas personas eran igual de malévolas, de letales. Por eso lo detestan. También lo detestan porque el Papa siguió con sus labores no solo pastorales, sino apostólicas, ¿no? Durante un tiempo pero tan complicado. Tenemos el caso de la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, también de la infalibilidad papal, que tuvo gran importancia. Y además, él mismo señalaba, ¿no? Por ejemplo, cuando habían cercado la ciudad de Roma, Papa Pío IX señaló y él dijo, quien empiece a disparar contra nosotros está ipso facto, automáticamente excomulgado, ¿no? Él era muy duro, con justicia, por supuesto, y él sabía, él era el terror de los liberales, porque que no haya podido claudicar ante la seducción del liberalismo moderado frente a una gran amenaza, es de aplaudir, y obviamente por eso ellos lo detestan tanto, ¿no? Algo muy curioso y muy interesante de él, cuando él fue exiliado y se fue a la ciudad de Nápoles y de Gaeta, él le prometió a la Virgen María que si volvía a Roma, él iba a hacer todo lo posible para proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción. Y de hecho, cumplió, ¿no? Y así pasó. Pío IX, para ya terminar con la pregunta y el comentario, Pío IX supo, es digamos una de las grandes figuras no solo desde un punto de vista histórico, sino también filosófico, doctrinal, del catolicismo antiliberal, que el catolicismo por esencia es antiliberal, pero él fue esencial para definir las cosas, ¿no? Para no caer en confusiones, como por ejemplo la confusión que podría surgir entre catolicismo y liberalismo, o sea, los católicos liberales, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian. Sí, es bastante admirable el pontificado de Pío IX, que está entre de los más largos de la historia de la Iglesia, ¿no? Sí. Si no estoy... Sí, segundo. Si no estoy más... El segundo después de San Pedro. De San Pedro, sí. Lo interesante es que el odio que se le tenía fue hasta el final, ¿no? Una vez ya fallecido, sí, hubo intentos de querer profanar los restos del Papa Pío IX y lanzarlos al Tíber. Sí, efectivamente. A ese punto se llegó. Pero, ¿qué podríamos decir ante una objeción que seguro ya se me viene? Decir, bueno, ¿sabes qué? El Papa Pío IX seguro atacaba a los liberales de la Revolución Francesa, y Garibaldi era liberal, pero un liberalismo francés. En cambio, el liberalismo inglés o el liberalismo moderado, no, esos no los condenó Pío, y aunque los haya condenado, fue es defensor de la iglesia, ¿no? Apoya a la iglesia, apoya la libertad. ¿Qué se podría decir ante eso, ante esa objeción? Bueno, es curioso, ¿no? Porque, claro, sí te dirán, bueno, claro, Garibaldi era de la línea jacobina, el Beato Pío IX estaba en contra de este liberalismo. No, el Beato Pío IX estaba en contra de cualquier forma de liberalismo. Él condenó cualquier forma de liberalismo. Por eso es que él se negó ante las seducciones, no del liberalismo radical. El liberalismo radical simplemente quería llegar y matarlo. Él le dijo no a las seducciones del liberalismo moderado, de lo que
¿Qué es un liberal moderado? Un conservador, en pocas palabras, hay que decirlo así. Liberal moderado es un conservador. Él les dijo que no. Por más que trataron de poner a Napoleón III como intermediario para como que tantearle al Papa, insinuarle que tenían ya a Napoleón de su lado y que Napoleón iba a retirar sus fuerzas, al Papa no le interesó. Para el Papa, si estaban las fuerzas francesas, bien. Si no, seguiremos adelante. No vamos a aceptar estas negociaciones con los liberales, con estos moderados. Los liberales moderados serían más o menos el equivalente de este liberalismo anglosajón o del conservadurismo actual. Realmente no hay diferencia. Un liberal moderado es un conservador. Entonces, por eso es que lo detestan tanto. Simplemente estudiando la historia ya nos damos cuenta que es absurdo decir que Pío IX solo estaba en contra del liberalismo francés. No, Pío IX estaba en contra de cualquier forma de liberalismo. Y eso lo vemos en los últimos años de resistencia de los estados pontificios. Y eso es muy importante recalcarlo. No hay que ser un genio para darse cuenta. Hace falta solo estudiar un poco lo que pasó en los últimos años de los estados pontificios y cómo la diplomacia liberal moderada fracasó frente a la valentía de Pío IX. Sí, bastante admirable. Si no me equivoco, es el Papa que llega a decir tajantemente a los católicos, ¿no? No expedit, no Sí. se vota. Ni se participa, no se vota, ni pueden haber candidatos supuestamente católicos. Claro. ¿Cómo lo ves tú eso, analizando este tema que estamos todavía frescos? Lo voy a enlazar ya saliendo del tema, tal vez. Este temita de que creo que la vicepresidente de Argentina es católica o asiste a fraternidad o asiste a misa de rito tridentino. Yo he escuchado mucho, he leído a muchos, incluso amigos míos, que vengan a decir, bueno, mira, Milei será un libertario de lo peor, pero hay que votar por porque la segunda cabeza, la vicepresidente, es católica, ¿no? Bueno, la verdad es que primero, ¿no? El hecho que vaya alguien al rito antiguo, o vaya o no vaya, eso realmente es más de no sé, un poco de una visión partidaria, casi como de hincha de fútbol, ¿no? De que, bueno, es que a esta persona la vi en tal capilla y, no, es de los nuestros, ¿no? Pero no es así, o sea, de hecho, o sea, personalmente, un poco me daría hasta vergüenza apropiarme de eso y gritarlo a los cuatro vientos. Me daría hasta vergüenza porque uno dice, oye, ¿y dónde están los sacerdotes? ¿Por qué no le han explicado lo que es el liberalismo, ¿no? O sea, de hecho, hasta habla mal, hasta podría hablar mal de estas comunidades. Por supuesto hay que entender que no es así, ya que cualquier persona puede ir a la misa y nadie te va a decir nada. Entonces, por ese lado se entiende. Pero caer en esta simpleza de que por el hecho de que va al rito antiguo, por el hecho de que hace publicaciones en Instagram a favor de la hispanidad, reivindicando la hispanidad, no quiere decir absolutamente nada. O sea, no caigamos ante las seducciones del liberalismo moderado. Una vez más, no aprendamos de Pío IX, aprendamos de Pío IX. Pío IX no cayó ante esas seducciones. Yo creo que, o sea, leyendo la carta de Victorio Emanuel II, tranquilamente aquí podría, o sea, esa carta podría ser símbolo de la batalla cultural. O sea, podría ser un gran contrarrevolucionario si lo trajéramos a la actualidad. Entonces, es absurdo creer que esta cuestión del mal menor y que bueno, de que es contra el aborto y todo, ok, ojalá surjan cosas buenas, esto del aborto, que obviamente se pueda hacer algo, ok, hay que rezar por ello,
pero pretender que católicos podamos callar en nuestra crítica al liberalismo por este tipo de fachadas, pues es totalmente, francamente, absurdo, ¿no? Y repito, sin dar comentarios de la actualidad, estudiamos lo que pasó con Pío IX, entendamos, catolicismo liberal es una contradicción, ¿no? Claro, el catolicismo liberal o el liberalismo, un liberal moderado, ya sea católico o no, pero que respete el catolicismo, lo va a respetar siempre y cuando, bajo las condiciones de que no se comporte como católico. Es quitarle la esencia del catolicismo. Ese es el peligro que se tiene muchas veces de jugar con este tema, de decir, bueno, es que aquí hay un católico metido en tal lugar, entonces votamos por él, pero muchas veces se olvida de que posiblemente ese católico ya no quiera jugar con no, mejor dicho, no jugar, sino no quiera usar las armas católicas, sino quiera usar armas de otras personas, ¿no? De otras ideologías. Y esto hace, obviamente, que el catolicismo ya no tenga nada que decir, que sea, pues, algo privado, sumamente de la esfera de lo individual, ¿no? Es decir, se niega totalmente el reinado social de Cristo y toda idea de incluso de las virtudes de la justicia y demás cosas. No sé qué opinas tú, Jessy, sobre este tema. Sí, estoy muy de acuerdo y no puedo yo tampoco, ¿no? Con toda la explicación dejar de ver un paralelismo con toda esta situación. La concepción liberal, ¿no? De la religión especialmente y del catolicismo se vuelve, ¿no? Un accesorio, ¿no? Un mero accidente de la occidentalidad, ¿no? Como hoy en día en la cultura popular del Internet se conoce, ¿no? Como el occidente, hay que pelear por el occidente, ¿no? Y así se conoce a la fe como un accesorio, un producto del occidente, nada más, no se entiende qué es el evangelio, qué es lo que se nos dice, ¿no? Eso por un lado. Por otro es que esta cuestión no me deja de ver de que la caída de los estados pontificios, ¿no? Y todo el ataque liberal contra la iglesia ha dejado desde entonces, ¿no? A la iglesia limitada, ¿no? Porque al confinarla, ¿no? Al haber hecho a Pío IX prisionero después de la caída de Porta Pía, ¿no? En el Palacio Papal, ¿no? En todos los lugares, en los predios de la iglesia, justamente es una imagen que no puedo dejar de ver en la que es el estado actual de las cosas, ¿no? Es el estado en el que la iglesia en el ámbito social, político, legislativo y temporal no tiene ya ninguna influencia ni participación, ¿no? El liberalismo ha sido el causante de haber dejado de alguna forma, ¿no? Mutilado o herido de alguna forma, ¿no? A la influencia, ¿no? No de la iglesia, no de los curas, no de la curia, sino de Dios, ¿no? De Dios mismo. Es una sociedad sin Dios, leyes sin Dios, ¿no? Entonces, es este principio, ¿no? Y para que vean que no es algo sacado de mi imaginación y demás, es muy curioso cómo en estas cosas que también, hablando de esto, no solo de Argentina, sino también de España, que ha llegado a tal punto, ¿no? De que creo que el presidente ha prohibido, ¿no? Rezar el rosario, pero se me ha cruzado en esto de, bueno, ya no es Twitter, ¿no? Pero se me ha cruzado un Twitter, ¿no? Espero que sea verdad y no meta la pata en público, pero que era de la logia masónica de España. Es como que ellos ahí en ese Twitter decían, pero ustedes mismos no han leído su propia, esto que es Dignitatis Humani sobre la libertad religiosa, ¿no? Y esto quiero ir, ¿no? De que en realidad lo que de alguna forma se constata evidentemente, ¿no? La infiltración masónica, ¿no? En la iglesia, tristemente, ¿no? Pero también lo que sucede es el tema de cómo, ¿no? Los suavos pontificios peleaban como cruzados, ¿no? Por la defensa de la libertad de la iglesia, ¿no? Y no por la libertad religiosa, no de someter a la fe católica como una religión más, ¿no? Del conjunto, una más que puedes escoger en la ¿no? De Uy, creo que eso fue Jesse. Sí, se nos fue. Aquí voy a hacer un comentario, bueno, cuando termine Jesse su intervención, y
Yo creo Pero pues, que puedes hacer el comentario sí, hasta que... sí, sí. Sí, por favor. Sí, aquí, por ejemplo, sería interesante alguna vez organizar una charla sobre la relación que existe, por ejemplo, entre liberalismo y nacionalismos y fascismos, ¿no? Que muchas veces tratan de alejarse, de decir, no, es que estos son unos colectivistas, nosotros estamos a favor del individuo y no sé qué. Y más allá de estas diferencias, hay dos ejemplos que quisiera señalar, un poco continuando con lo que se ha estado diciendo, ¿no? En la guerra cristera, en las guerras cristeras, seguramente han debido escuchar de los Caballeros de Colón, ¿no? En Estados Unidos. Los Caballeros de Colón apoyaron mucho, por supuesto, a los cristeros, sobre todo económicamente, y en Estados Unidos ellos pues recaudaban fondos para ayudar a los exiliados, para que los seminaristas exiliados en Estados Unidos pudieran continuar con su formación, y sobre todo hacían campañas en la calle para concientizar a la gente, ¿no? De lo que estaba pasando. Y, y bueno, algo curioso es que ellos tuvieron problemas con el grupo, el KKK, le llaman, ¿no? El KKK, el Ku Klux Klan, ¿no? ¿Por qué? Porque el Ku Klux Klan es un grupo anticatólico, ¿no? Y ellos, pues, estaban en contra, ellos apoyaban al gobierno mexicano contra los cristeros. Y algo interesante, si uno ve una de las banderas de la KKK, del KKK, es la bandera de Gadsden. Es algo muy interesante. Hasta la actualidad, ¿eh? Esto no es del pasado, ¿eh? Esto no es del 1900, de las masacres en Mississippi, de Alabama. No, no, no. En la actualidad, lo que hoy en día llaman el alt-right o la derecha alternativa, extremista, supremacista blanca o de la KKK, van a ver que estas milicias filo KKK o cripto KKK o de la misma KKK usan la bandera de Gadsden. Muy curioso. Y otra cosa, esta cuestión de la religión, ¿no? De, bueno, hay que respetar la religión del pueblo y no sé qué. ¿Quién tenía esa misma retórica? Benito Mussolini. Mussolini decía, bueno, hay que respetar la religión de los italianos, ¿no? Hay que respetar que prácticamente todos los italianos son católicos, así que hay que respetarla, no vamos a actuar contra ella, ¿no? Pero Mussolini no era católico, y Mussolini, ¿qué glorificaba? Glorificaba la figura de, no solo de Garibaldi, sino también de todos estos revolucionarios, y él decía que que el catolicismo había causado una ruptura entre ese glorioso imperio romano e Italia, ¿no? Entonces ahí vemos una ruptura en la historia, ¿no? Entonces vemos esa Europa pagana, luego llega la ruptura, que para ellos es el cristianismo, y luego llegó la gloria, la luz, ¿no? Que surge para ellos imperfectamente en el Renacimiento y con las revoluciones, y luego llegan ellos, ¿no? Que son los verdaderos revolucionarios. Entonces no es que ellos son reaccionarios, ellos están a favor de una revolución alternativa, diferente, pero que no deja de ser revolución, ¿no? Y tienen la misma retórica que tienen los liberales. ¿Por qué? Porque son liberales. Un liberal, ¿qué te dice? Te habla del imperio romano, del imperio griego, o de los griegos, de los egipcios, te habla del mundo antiguo con nostalgia, casi con lágrimas en los ojos, ¿no? Luego llegan a lo que ellos llaman el medioevo, a la edad media oscurantista, te hablan de retraso y todo eso, hasta llegar a el renacimiento de la cultura europea. La misma narrativa que tienen los nacionalistas. Así que saquen sus propias conclusiones, ¿no? Sí, es un tema bastante, porque imagínate, de hecho ya criticar el liberalismo conservador, y ponerte ahí y luego empezar a criticar con justa razón, obviamente, los nacionalismos, es pues seguro que a muchos se les saldrá, pero como yo siempre digo,
somos católicos, ¿no? El tema de que uno a veces cuando trata de jugar con armas que no son propias del catolicismo, póngase un fascismo, un nacionalismo, un nacionalsocialismo o cualquier ideología que pueda mostrar cierta tolerancia al catolicismo, hace que vayamos perdiendo cada vez más la esencia del catolicismo, ¿no? Y lo Sí, veamos más o menos como una religión más de neoprotestante, a la que vas una vez a la semana, donde puedes bailar incluso, ¿no? Y después ya no pasa nada. Aquí nosotros en la sociedad somos fascistas, o somos liberales, o somos socialistas, y todo esto, ¿no? Es increíble porque igual, ahora, Anila, lo que dices, la masonería hace de la Primera Guerra Mundial, fomenta los nacionalismos, ¿no? Los nacionalismos ujú, burgueses, incluso para separar el último imperio, si se quiere decir así, reino católico que quedaba, sí. que quedaba en pie. Es bastante increíble. No sé qué quieras agregar, Jesse. Sí, perdón, me perdí ahí en la transmisión, Sí, problemas sí, sí, técnicos. cortamos ahí, perdón, perdón. Sí, lo siento, más bien me disculpo. Justamente yendo en la misma sintonía y un poquito regresando a lo que decía, es que, claro, se vuelve en el conjunto, ¿no? de religiones, ¿no? Una más, ¿no? Es como un Mm, helado, una heladería, ¿no? El de chocolate te gusta, ah, bueno, ¿no? Y te gusta el de limón, bueno, ¿no? Entonces, el liberalismo desde esa época es el responsable de haber dejado, ¿no? La influencia de la iglesia en la sociedad, especialmente en la educación, pero sobre todo en su poder temporal lo ha dejado lisiado, ¿no? Y desde ahí no se puede levantar, tristemente, ¿no? Lo ha dejado muy lisiado, con todas las amortizaciones, que las amortizaciones, para los que no saben, significa, ¿no? La expropiación, ¿no? El robo prácticamente de todas las propiedades de la iglesia para venderlas, ¿no? Desde las cosas que son sagradas, ¿no? Cometiendo simonía hasta monasterios, iglesias, templos históricos, ¿no? Cosas que han sucedido también en Bolivia, por su caso, ¿no? Y sí, muchas partes de este lado de Hispanoamérica. No son cosas ajenas, ¿no? El liberalismo ha tenido mucha influencia en eso, ¿no? Y por último, un comentario, poco paréntesis que me quería apartar, pero en línea de lo que ustedes mencionaban, es que, ¿no? De hecho, leía no hace mucho un artículo que les recomiendo leerlo, que se llama La Última Cruzada, que pueden leer que es un artículo que justamente detalla todo lo que hemos hablado, obviamente con mucha más profundidad, pero se entiende así, ¿no? Se podría decir que esto de los sábados pontificios, ¿no? Es una última cruzada porque se podría decir que es la última vez que un sumo pontífice llama, ¿no? Convoca a la defensa de la mm, iglesia y que si bien hay estos paralelos, ¿no? Entre la defensa de Jerusalén, ¿no? Que es el lugar de la pasión, de los milagros y del evangelio y del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Y la defensa de la sede apostólica, ¿no? Del vicario de Cristo. sí, Entonces, justamente va en eso, ¿no? En esa línea de la defensa de la libertad religiosa, ¿no? Lo que hicieron los suavos pontificios, y no entendido en el sentido de defender la libertad de religión, ¿no? Que tiene el concepto moderno, ¿no? Del liberal contemporáneo, ¿no? Que hay que defender la libertad de todas las religiones, ¿no? Ese no es el sentido es lo que se entendía, y entendían los suavos pontificios, ¿no? De la libertad de la iglesia, ¿no? La libertad de la fe. sí, En efecto, son temas conectados, muy complejos, ¿no? Volviendo al tema de Pío IX, no podía dejar pasar que de este lado del continente es García Moreno, el presidente García Moreno, Gabriel García Moreno, de los, no, pues, puedo decir el único, tal vez, que se pone a favor del Papa, ¿no? Abiertamente. sí, Y ya sabemos que es cómo muere García Moreno, ¿no? Está comprobado que muere asesinado por la masonería. Es increíble. Y yo siempre digo, ¿no? En este caso, ¿se puede hacer alianzas con liberales? Sí, pero definiendo muy bien los contextos, ¿no? Eh,
Una cosa es que uno pueda pelear, no sé, en contra del aborto con gente liberal, y otra cosa es decir, bueno, yo voy a tomar el tema de que estoy en contra del aborto porque eso es porque estoy a favor de la no contra la violencia de los cuerpos y demás, el argumento liberal, ¿no? Que se hace. Mm. No, estamos en contra del aborto porque la vida es digna y es digna porque viene de un Dios, ¿no? Entonces, si perdemos eso y nos colamos a ciertas cosas, entonces ahí ya no vale, y eso hay que aclararlo, ¿no? Porque muchas veces se nos dice, bueno, entonces, ¿qué quieren? ¿No? O Sí, se trata de sacar al católico del tema de decir, bueno, saben que ustedes tienen que apoyarnos a nosotros sí o sí, porque con nosotros van a tener por lo menos libertad, ¿no? mm, Pero hay que ver que esa libertad está más coartada. ¿Por qué? Porque cuando quitas a la iglesia, cuando quitas el evangelio de la sociedad, las rinconas, entonces poco a poco se va achicando el espacio de acción y ese espacio va siendo copado por ideologías más radicales, incluso que el liberalismo. Y prueba de ello es el comunismo, ¿no? El hecho de que el liberalismo haya causado tanto mal da como fruto que las masas, en el caso de la revolución industrial, empobrecidas y sin ya virtudes cristianas, se entreguen a ideologías comunistas, ¿no? O sí, ideologías nefastas. Hay que aclarar eso. Bueno, sí. muchísimas gracias, Jesse, por Y el comentario. Cristian, no sé si que quieras agregar algo más. solo una cosita más, simplemente aumentando a lo que decían, no permitamos que, no sé, liberales o intelectuales liberales se apropien de ciertos acontecimientos, de ciertos eventos importantes para nosotros, como, no sé, la cristiada, ¿no? De las guerras cristeras. Porque, claro, pueden tergiversar, no pueden, de hecho lo hacen, diciendo que, bueno, claro, ellos defendían la libertad religiosa, ¿no? Como lo señaló Héctor. De hecho, una película que sí es muy buena, pero hay que tener cuidado, es la película Cristiada, que si no me equivoco salió el 2012, no estoy seguro, entre 2012 y 12, creo que Más es o 12. menos. Es buena película, es muy buena, o sea, yo la recomiendo, pero con cuidado, ¿no? Porque si uno que ya se ve esta intención de exaltar la libertad religiosa, que por supuesto nos explica qué tipo de libertad religiosa es. Entendemos bien que se trata de la libertad religiosa liberal, ¿no? La que tratan de promover en esta película. Y si yo tuve la oportunidad de ver entrevistas a los actores protagonistas, ¿no? Uno de ellos, por cierto, metió en la política mexicana, donde le preguntaban qué es lo que más resalta de la película, ¿no? Y es el amor por la libertad, ¿no? La libertad religiosa de todos. ¿Vale? Entonces no se entendió nada de las guerras cristeras, en pocas, ¿no? Entonces, no permitamos que se apropien de algo que es auténticamente antiliberal, ¿no? No lo permitamos. Y eso también forma parte de esta infiltración, ¿no? Que un liberal hable bien que un liberal moderado hable bien de la cristiada, de los cristeros, pues bueno, forma parte de eso. Entonces no debemos permitirlo y por eso debemos ser claros en nuestras posiciones. Jesse, Magnífico. Nada más quería complementarte que, bueno, investigando sobre ese tema, me saltó que resulta que no fue el único, ¿no? García Moreno, sino también hubo un suavo pontificio peruano que fue a pelear, se llamaba José del Carmen Sevilla, ¿no? Eso no Él, tenía. sí, es un tema interesante que les recomiendo, ya no nos dé el tiempo, ¿no? Sí, Pero les recomiendo obviamente a los seguidores que investigan, ¿no? José del Carmen Sevilla, que fue a pelear y tiene fotos como suavo pontificio, ¿no? Es algo bonito, de que por lo menos haya habido un soldado, ¿no? De este lado del continente peleando por el Papa Rey. sí. wow, qué buen Qué dato, lindo. qué bonito. Bueno, ya vamos a llegar a las 2 horas. Muchísimas gracias nuevamente, Cristian. Espero tenerte nuevamente para otra charla. Ya definiremos el tema, pero te agradezco enormemente, enormemente.
Quizás después de terminar esto puedas, te pueda pedir algunas cuestiones a Jesse igual para la bibliografía, para algún material, artículo que nos quieran recomendar. Gracias nuevamente, Jesse, por estar acá, por apoyarnos, igual a todo el equipo que está detrás. Y nuevamente, ¿no? El trabajo que tratamos de hacer acá por Católicos contra el Liberalismo es resaltar la doctrina católica. No estamos a favor de una hierocracia, es decir, que gobiernen los sacerdotes. No estamos satanizando a toda la gente. No se trata de satanizar a los demás, sino tratamos de enseñar cuáles son los errores que en mayor o menor medida llegan a minar más la acción católica, ¿no? Y por ende el evangelio. O sea, hay que tenerlo claro, y lo decía Cristian antes, ¿no? Es el condenar a las almas, ¿no? Muchas veces decimos, bueno, es que yo voy a votar por este candidato porque por lo menos con este no me va a expropiar todo, y al menos no va a pasar nada, no voy a estar como en Cuba o Venezuela. Pero olvidamos muchas veces los católicos que no estamos aquí para el mundo placentero, ¿no? No se nos pide tampoco que a lo liberal, ¿no? Que el éxito en la vida, la felicidad en la vida es tener más bienes materiales y tener más riqueza material, ¿no? O sea, nosotros como católicos sabemos que el bien supremo es estar con Dios, ¿no? Que existe un cielo, que existe un infierno que es eterno, que existe un purgatorio, y que el dominio de nuestro Señor es en todo ámbito, ¿no? No se puede ser católico en la esfera privada, decir, bueno, yo soy católico, pero en lo económico yo ya no quiero ser católico, ¿no? Yo voy a hacer lo que es el mundo, porque eso conduce a muchos errores. Y bueno, muchísimas gracias. Y por favor, para terminar, si nos pueden nuevamente repetir o recomendar bibliografía y artículos concernientes a este tema. Yo sí. Yo primero, bueno, La Última Cruzada, que es igual un documento que está en la revista Verbo, en la Fundación Esteiro, que es de Luis María Sandoval, ¿no? Es el que he leído para informarme de este tema, creo que hace un buen resumen. También la Contrarrevolución Italiana, hay unos temas muy interesantes que también salen de ahí. Por ejemplo, yo no sabía el tema de Gramsci, ¿no? Que es de Francesco Papalardo, ¿no? La contrarrevolución en Italia. Y eso, y también, perdón, que lo he estado leyendo, no hemos mencionado, pero yo sí lo he leído, que son las memorias de don Alfonso Carlos, que él al ser no uno de los legítimos herederos a la corona española, participó también, ¿no? En la guerra de los estados pontificios, ¿no? Él también participó y hace una memoria muy buena, ¿no? Una forma de describir los hechos y las situaciones que creo que nadie podría hacerlo hoy en día, ni siquiera con internet, ¿no? Es realmente gente de otro tiempo y es una maravilla leer un texto biográfico, ¿no? De esta magnitud, para tener en primera persona, ¿no? Un testimonio de alguien que ha vivido todo eso desde la preparación militar, todo eso es magnífico. Me está gustando leer esto y les recomiendo mucho, ¿no? Las memorias de don Alfonso Carlos. Muchas gracias. Cristian, para terminar, no quiero dejar pasar esto, perdón, sé que estoy quitando tiempo. Tal vez nos puedas decir quién es Alfonso Carlos, y luego también pedirte si nos puedes recomendar material para profundizar estos temas. Sí. Bueno, primero les recomiendo un poco recomendaciones y todo, incluso audiovisuales. En la revista Verbo también toca un poco este tema, no con mucha profundidad, pero sí lo toca, que es justamente sobre Gabriel García Moreno, ¿no? Que también toca un poco este tema, no con mucha profundidad, pero sí es interesante, ¿no? Ver esta relación, ¿no? Después otro libro que les recomiendo, que lastimosamente no está disponible en castellano. Sin embargo, sí, lo encuentran en italiano, que es Carlismo per Napoletani, se llama, ¿no? Que es Carlismo para Napolitanos, que es como lo que escribió Don Miguel Ayuso, que es Carlismo para Hispanoamericanos, ¿no?
que habla con mucho detalle de estos temas, porque en este libro se trata de combatir un poco el neoborbonismo, ¿no?, que surgió en lo que es hoy en día Nápoles y Sicilia, porque, claro, ahí hay como que todavía hay gente, bueno, pretendientes al trono de las dos Sicilias, que son liberales, y hay neoborbónicos que dicen, bueno, habría que aliarnos con ellos, y hay todo un movimiento que distorsiona la historia y que hace también una visión romántica del reino de las dos Sicilias. Entonces, si quieren una visión objetiva del reino de las dos Sicilias, con todo lo bueno y que también con las cosas criticables, les recomiendo este libro, Carlismo para Napolitanos. No sé si ha sido traducido, pero yo lo recomiendo. Y en cuanto a contenido audiovisual, que van a disculpar, porque casi todo lo que yo he estudiado en relación a este tema es en italiano, pero hay un canal de YouTube que, digamos, para los que a lo mejor quieren ver algo, o alguna conferencia o algo, que se llama, ahora les digo, denme solo un segundo, que toca distintos episodios, tiene un playlist, donde toca distintos episodios de la historia de Italia, ¿no? Aquí, un segundo, creo que se llama Cronache di Cielo e Terra, se llama. Lo encuentran en el canal de YouTube, está en italiano, aunque creo que con funciones de YouTube pueden poner subtítulos. Y ahí, bueno, encuentran varios episodios dedicados a la historia de Italia con mucha más profundidad, la figura de Napoleón III, incluso la figura de Don Bosco, que es muy interesante, la figura de, bueno, la toma del sur, la figura de Pío IX. Entonces, bueno, se los recomiendo. Y respecto a Alfonso Carlos, sí, bueno, eso quizás ameritaría otro episodio, ¿no? Porque realmente hay un montón de cosas de él, un guerrero en todo sentido de la palabra, y pues como ya lo mencionó Gese, ¿no? Él pues justamente también fue voluntario para luchar por el papado contra las distintas invasiones, ¿no? Pero bueno, creo que para hablar de él meritaría otra conferencia, ¿no? Sí, sí, yo creo que se la tendremos para otra anotada y quizá contigo, Dios quiera. Entonces, para terminar, muchísimas gracias a los dos y a toda la gente que ha podido escuchar este tema. Si bien son temas históricos, los revisamos para no cometer los mismos errores, ¿no? No cometer los mismos errores. Y bueno, muchas gracias, Cristian, muchas gracias, José, y hasta otra oportunidad con una nueva charla y para seguir combatiendo las ideas liberales a la luz de la verdad. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey.